armamos la experiencia entonces de esta forma. Aquí tienen ustedes en una línea de hierro dulce a un solenoide de unas 30 vueltas, es decir, más bien pequeño. Y tenemos otro solenoide que lo vamos a armar al lado de él y que es mucho más grande, de casi 150 vueltas. Primero pondremos el solenoide número 1 y consiguiente el solenoide más grande, que le diremos solenoide número 2. Y luego pondremos solenoide número 1 primero y solenoide número 2 después. De esta manera veremos cómo sucede la experiencia. Así armado la experiencia de inducción mutua, tenemos dos solenoides como se había propuesto y una aguja sensible que nos ayuda a demostrar el efecto. Ahora vamos nosotros a proporcionar corriente eléctrica de tal modo que el solenoide de esta parte se hará electroimán y veremos el efecto que se tiene en la aguja. El movimiento de la aguja se debe a que la fuerza electromotriz inducida en el primer solenoide se transmite al segundo por efecto de inducción del primero hacia el segundo. Entonces, el solenoide más pequeño le hemos puesto a este extremo y el más grande al lado izquierdo. La inducción lo llamaremos inducción de solenoide 1 a solenoide 2. Y cuando vamos a invertir los polos, estaremos haciendo inducción magnética del solenoide 2 al 1. Tener pendiente entonces, porque el coeficiente de magnetismo 1 a 2, decimos que va a ser igual al coeficiente de magnetismo de 2 a 1. Ahora hemos armado en forma diferente. Como ven, la inducción eléctrica va del solenoide más pequeño hacia el más grande. Y vamos a ver qué es lo que sucede cuando le proporcionamos la corriente eléctrica. El efecto es el mismo. Hay movimiento de la aguja por efecto de electroimán. Esto explica que el coeficiente de magnetismo inducido es el mismo. Hemos visto ya en el experimento cómo al nosotros exponer una bobina o solenoide, llamémosle 1, y otro solenoide contiguo, solenoide 2, alineados en un hierro. Si nosotros hacemos inducción eléctrica por el solenoide 1, al convertirse en un electroimán, provoca esa misma fluido magnético en la bobina número 2. Así nos dice el experimento, dándonos esto de que este fluido magnético que se genera es directamente proporcional a la intensidad de la corriente que nosotros inducimos. Y si es que estamos haciendo entre 1 a 2, decimos que este fluido magnético, que se llama directamente proporcional de la bobina 1 hacia la bobina 2, 1, 2 significan eso, genera un índice de fluido magnético bien claro. Pero podemos hacer que también la inducción venga desde la bobina número 2. Si es que inducimos corriente eléctrica, también se da un fluido magnético de tal manera que este coeficiente
de inducción magnética ahora es de 2 a 1, al revés. Influencia de 1 a 2, ahora es influencia de 2 a 1. E igual por la intensidad de la corriente que hemos provocado en 2. Le llamamos inducción corriente de entrada y cuando sale inducción de corriente de salida. ¿Qué es lo que resulta con eso? Que nosotros tenemos aquí este coeficiente de inducción magnética. Como vieron en el experimento, el coeficiente de inducción magnética que va desde la 1 hasta la solenoide 2 va a ser el mismo que va provocado del solenoide 2 hacia el 1. Esos dos índices, al ser iguales, a nosotros nos permiten una comparación entre los fluidos magnéticos que nos da una interesante relación. Así vemos que según el voltaje, nosotros podemos obtener con la ley de Faraday, que es al producto de n vueltas por la variación del fluido magnético respecto de la variación del tiempo. Y lo mismo se dará entonces en el voltaje 2, que es con el cambio de signo el número de vueltas 2 y la variación de voltaje o de fluido magnético, respecto del tiempo. Esto nos puede nosotros ayudar si es que llevamos a una comparación entre los fluidos magnéticos. Comparemos en esta forma el voltaje 2 en proporción con el voltaje 1. Va a ser igual entonces a las mismas cantidades. Con el cambio de signo, el número de vueltas 2, la variación del fluido magnético dividido para el número de vueltas 1 con el signo cambiado, variación del flujo magnético respecto del tiempo. Matemáticamente podemos operar, entonces usted está viendo que se puede simplificar estos dos factores que son iguales. Aquí se obtiene menos por menos más y se obtiene una relación. El cociente V2 potencial 2 sobre el potencial 1 va a ser igual al número de vueltas 2 sobre el número de vueltas 1. Esta interesante relación que acabamos de obtener por comparación nos ayuda a calcular diferentes variaciones, ya sea de voltaje respecto del número de vueltas. Esto de aquí es muy importante porque los transformadores son los que logran este cambio de voltajes, de intensidades. Como ven en el texto, ustedes pueden leer en la página 145, el texto nos señala que el transformador constituye de láminas de hierro aisladas unas de otras, en las que se van a dar n vueltas provocando un solenoide, y en el otro más vueltas o menos vueltas según lo que se quiera. Y aquí al salir sale un voltaje o una intensidad de corriente cambiados. Nosotros conocemos que entonces el potencial que circulará por el transformador es igual al potencial de salida. El potencial de entrada es igual al potencial de salida. Eso sucede siempre. Pero nosotros conocemos que el potencial de salida va a estar dado por el producto del voltaje 1
y la intensidad de corriente 1. Y que el potencial 2 sería el voltaje 2 por la intensidad de corriente 2. Eso nos ayuda a obtener esta relación que a nosotros nos interesa mucho. Si dejamos en este sentido voltaje 2 y este que está multiplicando pasa dividiendo, nos quedaría que es igual a intensidad 1 sobre intensidad 2. Con esto nosotros podemos tomar estos dos ejemplos de relación para dejar claro una igualdad muy buena. Decimos que la variación de voltaje 2 sobre el voltaje de salida, entrada-salida, va a ser igual a la intensidad 1 sobre la intensidad 2. Y esto a su vez puede ser igual al cociente del número de vueltas de salida sobre el número de vueltas de entrada. Entonces, lo que queremos decir aquí, que el potencial es directamente proporcional a la intensidad de corriente 1 e inversamente proporcional a la intensidad de corriente de salida. Y que asimismo el voltaje 2 es directamente proporcional al número de vueltas 2 y que el voltaje 1 es proporcional al número de vueltas 2. Lo interesante es que debemos captar esto, que el voltaje es inversamente proporcional a las intensidades. Con eso nosotros vamos a ver que podemos resolver problemas interesantes. Como ven, la relación que acabamos de obtener entre voltajes, intensidades de corriente relacionadas en forma inversa al número de vueltas de los solenoides o los transformadores y el voltaje que ingresa. Tenemos aquí un transformador que tiene de entrada 600 vueltas, un voltaje de entrada 310, una intensidad de corriente de 0.14 amperios. La idea es ver qué es lo que sucede cuando le damos una salida por el otro lado del transformador en apenas 30 vueltas. Ustedes van a tener que comparar este problema con el problema que se les plantea en la página 145 del texto y obtener las diferencias y dar una conclusión respecto del tema. Entonces, vamos a ver cómo resolvemos el problema primero respecto al voltaje. Para resolver de acuerdo al voltaje, vamos a tomar la relación entre voltaje 2, voltaje 1, debe ser igual al número de vueltas 2 sobre el número de vueltas 1. Y vamos reemplazando los datos de acuerdo a lo que nosotros tenemos conocido. El voltaje que a nosotros nos interesa es el voltaje de salida. Entonces reemplazamos los otros datos. Tenemos voltaje 2 sobre voltaje 1, 310 voltios. Va a ser igual al número de vueltas de salida, que serían 30, y sobre el número de vueltas de entrada, que han sido 600. Así que nosotros obtendríamos que el voltaje de salida será igual a 30 por 310 voltios
y sobre 600 vueltas. Si es que simplificamos estos ceros, tenemos el producto de 3 por 31, 3 por 1, 3, 3 por 3, 9, dividido para 6. Entonces, el voltaje 2 que nosotros obtenemos es de 15.5. Ahora, con esta cantidad, nosotros podríamos obtener también las intensidades, pero para ello nosotros haríamos que la intensidad 1 con el cociente de intensidad 2 sería N2 sobre N1. Usted observará que la intensidad de entrada para nosotros es de 0.14 amperios. Sobre el cociente de intensidad 2, el número de vueltas de salida es 30 y el número de vueltas de entrada 600. Para obtener la intensidad 2 tendríamos 0.14 amperios por el número de vueltas 600 y sobre este número de vueltas 30 nos daría la intensidad 2. Así que la intensidad 2, desarrollando el cociente, simplifiquemos este 0 y este 0, al hacer las operaciones obtenemos 0.28, a ver, 2.8 amperios, así en la calculadora, 2.8 amperios. Esto es lo que nos resulta. Pero ¿qué pasaría si es que nosotros damos vuelta y decimos que tenemos un número de ingreso de vueltas 30 y de salidas 600? Hemos cambiado ahorita el problema, ¿no es cierto? O si es que quieren tomar un resumen, dejamos aquí 600, aquí 30 voltios y digamos al revés acá. Si queremos el problema que sea que el número de vueltas de ingreso ahora son 30, el número de vueltas de salida ahora son 600 y que el voltaje se mantiene tanto en la entrada como la intensidad de corriente. Son los mismos. Pero ¿qué pasa al resolver el problema con esas cantidades? Entonces nosotros tendríamos que el voltaje 2 o voltaje de salida sería 310 voltios, es igual, pero tenemos el voltaje, el número de vueltas 2 ahora es 30 apenas. A ver, ahora es 600, estamos en la parte de abajo. Sobre el número de vueltas de entrada, que sería 30. Simplificamos, por lo tanto, ahora el voltaje de salida será igual a 60 por 310 y sobre 3. Esto nos da un voltaje de salida de 6200 voltios. Hacemos los cálculos y vemos cómo varía.
de 15.5 voltios a 6.200 voltios con solo hacer un cambio de entrada y salida en el número de vueltas. Dejo como ejercicio para que el estudiante calcule y averigüe qué es lo que pasa con la intensidad de corriente de salida en el caso del problema 2, es decir, cuando el ingreso es 30 vueltas y el salida sean 600. Comparar y enviar la diferencia con la tarea.